La vida está hecha de conversaciones, simples, complicadas, dolorosas, alegres. Narraciones de personas como tú y como yo, que están logrando lo que parece imposible, que transforman, que hacen magia, y lo que se pensaría simple, con sus propios procesos, se convierte en extraordinario. Hoy nos acompaña desde Los Ángeles, California, Carla Manzanilla. Vamos a platicar con ella sobre un tema doloroso y complicado, pero también vamos a platicar sobre la esperanza y la recuperación. Carla desarrolló anorexia a los 15 años y a partir de ahí cae en un abismo sin salida en trastornos de conducta alimentaria y solo después de 27 años de sufrirla y padecerla pudo salir a la superficie y sanar. Estudió en la universidad la licenciatura en Mercadotecnia, también hizo una especialización en educación y tras el nacimiento de su primera hija, hizo una maestría en educación familiar, con diferentes cursos también en educación infantil, entre otras muchas cosas. Actualmente estudia un diplomado en TCA, que es trastorno del comportamiento, el trastorno de la conducta de la alimenticia. conducta alimentaria, perdón, y una certificación de coaching porque quiere dar esperanza y con su testimonio decirle a todas las personas que sufren de TCA que es posible sanar y darnos ese regalo de vida. Te quiero dar la bienvenida, Carla, y sobre todo que hayas seleccionado este espacio, que lo hayas escogido. Para mí ha sido un gran honor. Yo hacía mucho tiempo que quería tocar este tema, pero como tú lo sabrás, en carne propia es un tema, pues, que no todo el mundo quiere compartirlo o quiere hablar. Es un tema en el que vas a lugares dolorosos, ¿no? En que es compartir, pues a lo mejor partes de la vida, de lo que ustedes van sufriendo cuando van viviendo este TCA, ¿no? Entonces, pues bienvenida, este es tu espacio también y muchísimas gracias por estar aquí. Oh, gracias, Sofía. No, pues gracias a ti por recibirme, por, como bien dices, querer hablar de estos temas, porque no todo el mundo quiere hablar de estos temas. No es fácil encontrar gente que se abra a esta posibilidad y sobre todo, pues tu honestidad sobre querer ir profundo y querer ayudar. Creo que eso lo llevamos las dos juntas, Sí. porque ese es el objetivo, que podamos llegar a muchas personas para que se sientan identificadas con las diferentes historias que tú traes y que puedan llegar a una sanación, ¿verdad? Así es, así es. Vamos a empezar de lleno. Me gustaría que nos describieras por alguna gente que no sepa qué es la anorexia. Si me puedes dar como la definición, como un poquito más técnica, pero también para ti, en lo que tú viviste, ¿cómo ves y cómo sientes que es la anorexia? Bueno, todos los trastornos de la conducta alimenticia tienen como varias aristas o se desarrollan por varias aristas, no es solo una cosa. Definitivamente es un problema mental o un trastorno mental, que es muy diferente a una enfermedad mental. ¿Porque es diferente? Porque un trastorno es justamente algo que se movió, más no es una enfermedad que te condicione a estar ahí todo el tiempo. Creo que eso es algo muy importante. Eh, y que se desarrolla a través de diferentes problemas, pues, que tiene que ser como todos jugar juntos, ¿verdad? Entonces tenemos a la sociedad, tenemos la parte mental de la que te estoy comentando y también tenemos una parte genética. Entonces, cuando estas tres cosas se conjuntan, se puede desarrollar un trastorno de la conducta alimenticia. Ok. Eh, hay muchos trastornos de la conducta alimenticia, pero los más conocidos son anorexia, bulimia y el comer compulsivamente. Y aunado a esto, bueno, se unen conductas compulsivas como el ejercicio compulsivo, la ortorexia y algunas otras cosas que se unen a la enfermedad, pero que vienen a través del trastorno. Y hay otros trastornos que no son tan comunes, pero que se toman como trastornos de la conducta alimenticia. Específicamente, anorexia, bueno, es la restricción total de alimentos, parcial o total, y donde tu ingesta calórica se reduce al mínimo para mantenerte, pues, con vida. Y a diferencia de la bulimia, en la bulimia hay una ingesta, pero hay una purgación. Puede ser purga a través del vómito, a través de laxantes, a través del ejercicio, a través de cualquier circunstancia que te haga
quitar esas calorías que tú comiste previamente. En En la la- anorexia no es, Perdón, te ¿perdón? quiero interrumpir. En la bulimia, porque yo estaba escuchando en el podcast que me hiciste favor de mandarme, que hay también como un síndrome o una conducta más bien, no es síndrome, haz de cuenta que estas mujeres no comían nada durante el día y en la noche, sin purgarse, o sea, se daban estos atracones de muchísima comida. Eso ¿cómo se le llama? Bueno, eso es un fenómeno que viene a partir de la restricción. Es decir, si tú vives en restricción, va a llegar un momento en que tu cuerpo necesite físicamente ingerir alimentos. Entonces, se vuelve un atracón porque es algo incontrolable. Es decir, existe la necesidad física de ingerir alimentos y específicamente donde sucede el atracón son alimentos de gran carga calórica porque Ah, tu cuerpo necesita calorías. sí. Entonces, es algo incontrolable. Como es incontrolable, bien, comes lo que tu cuerpo en ese momento te pide y después viene muchísima culpa. Ok, Generalmente se da en las noches, pero gracias a esos ciclos, las personas pueden seguir viviendo. exacto. Digamos que es un problema muy grande y ellas sienten mucha culpa, pero si no existían esos atracones nocturnos que generalmente suceden, pero pueden suceder en cualquier momento, eh, no estarían vivos. Entonces es como su mismo cuerpo tratando de cuidarlas y compensarlas y darles lo que necesitan de una forma muy, digamos que muy primitiva, pero al final es lo que hasta ese momento o después de muchos años es lo que logran mantenerlas vivas. Sin embargo, en la anorexia no existen estos atracones. Mm. Entonces, Y estos atracones, perdón, perdón, en la bulimia entonces siempre hay una purga después. Esto identifica al término de bulimia, o sea, comer, comer, sí, comer, comer estos atracones, pero después hay que sacarlo. Nomás sí, quiero como para sí. que las personas vayan identificando las diferentes maneras en que son estos trastornos, ¿no? Sí, siempre la bulimia, pero digamos que no pueden ser, digo, vemos un atracón como 5 hamburguesas, pero para la persona puede ser un atracón una hamburguesa. Si lo come de Ah, manera compulsiva y después viene la culpa, eso ya es un atracón. O sea, no es que sean siempre cantidades enormes, ok. sino es, no, te restringiste todo el día y luego llegas a la noche y comes compulsivamente, así de, ah, no importa que sea un plato, el punto es cómo lo comes y qué pasa en la conducta después. Ok, Y tiene que haber una purga. Si no, es un comedor compulsivo, que es esta forma de comer compulsivamente que chistosamente también viene de restricción. ok. ¿Por qué? O sea, ¿por qué un comedor compulsivo? Porque vienes restringiéndote por dietas y vienes generalmente a través de un ciclo de la dieta de, ok, voy a bajar de peso y me voy a restringir, pero es insostenible. Entonces, llego otra vez a comer compulsivamente y es como esta parte de, ok, no podía comer pan hoy, entonces me comí un pan, ay, pues ya, 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 ya. O sea, es el todo o el nada. Pues ya, ya lo hice mal, ahora voy a comer como pueda y como quiera. Entonces, es culpa por no restringirte, es culpa por no poder dejar de comer, pero a la vez quieres comer y es algo compulsivo también. No es que solo sea de, pues deja de comer. No, es una cosa compulsiva que no controlas, por eso es un trastorno mental. Ok, ok. Bueno, ahora entrando un poquito, gracias. Ahora entrando un poquito en tu historia ya. ¿Cómo recuerdas que era tu infancia? O sea, ¿quién es Carla de niña? ¿Cómo eran tus sentimientos, tus emociones? ¿Cómo te percibías tú de niña? Fíjate que yo me recuerdo como una niña muy inquieta, ya sabes, súper traviesa, brincando, subiendo, bajando y rebelde y así, hasta yo creo que como los 10 años que me empecé a dar más cuenta de mi cuerpo, de mi exterior, de lo que la gente decía y como estos mensajes que había a mi alrededor, ¿no? De las mujeres tienen que ser de cierta manera y se tienen que comportar de cierta manera y tienen que tener un cuerpo hegemónico y tienen que verse bonitas y seguramente había estos mensajes antes, pero dentro de mi infancia no los tomé en cuenta, ni tampoco se me observaba, sin embargo yo veía, ¿no?
que había dietas, que Claro. había, o sea, siempre dietas a mi alrededor, mi abuelita, mis tías, mi mamá, cuidándose, nunca me pusieron a mi a dieta, pero no era necesario, o sea, crecí con esa cultura de la dieta que supongo que casi todos crecemos, Sí. tristemente, y que la normalizamos. eh, y fue como hasta los 10 11 años que realmente, sin hacerle una dieta, empecé a jugar, ¿no? Como, o no voy a comer muchas papas porque no es bueno, no es saludable. O no voy, o como empezar estos truquitos de restricción, sin decir que una dieta, porque no era una dieta, Pero ¿sabes qué, Carla? Me llama la atención porque que una niña a esa edad ya se fije, digo, estás hablando del entorno, esto lo puntualizo porque qué importante es que nosotros los adultos, cuando estamos frente a los niños, cuidemos nuestro vocabulario, cuidemos nuestras actitudes, exacto. porque sin pensarlo, los niños, fíjate el efecto que hizo en ti. Me llama mucho la atención porque a una edad de 10 años, una niña, o sea, ¿cómo se va a poner a pensar si la papa es saludable o no saludable? Pero ya traías, o sea, tú ves esto como la raíz, como el detonador que ahí empezaba esto que tú viviste después. Pues creo que es una de las partes, digamos que si vemos un árbol como bien, es una raíz. Y justo me gustaría señalar que ahorita se está viendo que las niñas de 6 años empiezan a decir que los cuerpos, que si estás gordo no es, o sea que ninguna niña de 6 años quiere estar gorda, nadie. Y no saben por qué, solo no quieren estar gordas. Wow, Eso es wow, súper condicionado y es a los 6 años en este momento. Entonces, ¿te imaginas? Las niñas no saben por qué, pero ya lo traen aprendido. Entonces, ¿qué va a hacer de esas niñas cuando tengan y lleguen a la adolescencia, cuando sufren este shock de que realmente su cuerpo va a cambiar? claro, claro. Sí, con la pubertad y con la adolescencia y todo, pues tu cuerpo está como tomando forma, que se dice comúnmente, Exacto, ¿no? Se está acomodando sí, apenas. exacto. Entonces, claro que tiene muchísimo que ver y dentro de nuestros cursos que damos de prevención hablamos de esa parte de ¿qué puedo hacer yo como papá? Pues primero cuestionarte, ¿no? ¿Qué estás haciendo tú personalmente que aunque no lo dices a tu hija, oye, ya no comas esto, si tú no lo comes, si tú vas a un restaurante y no pides postre porque hay un mensaje oculto ahí y se lo dices a tu comadre, no es que estoy súper gorda y ya no quiero comer postre, tu hija está escuchando. Sí, es cierto. Y son como esponjas, o sea, Sí, niños son como esponjas. y como tú no sabes en ese momento si tu hija, o sea, nadie lo sabe, tiene esta carga social, pero tú no sabes si ella en su cabeza vaya a desarrollar un trastorno, no lo puedes saber, entonces no sabes si ese mensaje va a ayudar a formar este trastorno. Puede ser que no, puede ser que tu hija crezca sanamente, pero ¿cómo saber? Exacto, exacto, porque a esto viene mi siguiente pregunta. O sea, ¿tú cómo te acuerdas que eras? ¿Que eras segura de tu cuerpo? ¿Tenías autoestima alta? ¿O crees que había un factor ahí también, como en este sentido de, valga la redundancia, de autoestima y de seguridad en ti, como para que se combinara con todo esto externo? Claro que había, la verdad es que, mira, mis papás se divorciaron cuando yo tenía 3 años y tú sabes que estamos hablando de los 80. Sí, Entonces, ahora el divorcio se ve muy diferente a cómo se veía en esas épocas. claro, sí. Entonces, yo creo que desde ahí hubo como un corte de sentirme diferente. No porque o sea, había dos, tres niñas que me decían justo eso. Yo me acuerdo llorando así de, tú te vas a morir porque no tienes papá. Ay, Entonces era así como, pero ¿por qué? O sea, como que desde ahí empezó como este corte de tengo miedo y esta inseguridad. Mi mamá siempre fue como muy, muy fuerte. No, tú sí tienes papá y nada que te vas a morir, nadie o sea, como tratando siempre de darte esta de seguridad, darte este valor de sí, contenerte, pero de aún así, pues esa parte creo que no funcionó bien. Aparte, obviamente, digo, vivimos en México y tú y yo sabemos que no sé por qué a mí me hizo clic y a lo mejor me suena extraño a, las personas que nos están escuchando, pero yo quería ser rubia, porque pensaba que las niñas rubias eran como las más bonitas, ¿no? Y ah, claro, pues en la escuela todo mundo, las rubias era así como lo máximo. Y sí. entonces y mi papá es una persona rubia también, o sea,
Entonces yo decía, ¿por qué yo no salí como él? O Ah, sea, ok, ¿por qué yo no soy rubia? ¿Por qué yo no? O sea, como desde muy chiquita había cosas que no aceptaba de mí misma que quería cambiarlas, ¿no? claro, claro. Entonces, obviamente, te digo, ahí estaba la parte de esta parte emocional y mental que no estaba funcionando tan bien. Llega la parte social y se va a unir justamente a los 15 años. Me operaron, tuve una operación de un quiste en el ovario, entonces me lo quitaron, ¿no? Y tú sabes, con la operación pues viene como una dieta de Ah, pocas calorías, en lo que te va, o sea, blanda, normal, sí. exacto. Pero entonces ahí viene la parte genética, que cuando yo empiezo a perder peso, digo, ok, esto me gusta, Ok. estoy perdiendo peso. O sea, ¿te consideras, si eras como gordita o llenita de niña o siempre has sido delgada? No, no, siempre he sido, digamos que tenía un cuerpo homogénico, nunca he sufrido como de un cuerpo grande, siempre he Ajá. sido de un cuerpo homogénico, eh, pero no sé, siempre dije, ok, sucedió, carga social, mi parte mental no con el trastorno ahí y la bajada de peso, que parte de la entrevista que te mandé fue esta de la parte genética, ¿no? De cómo encender el chip. Eh, Cuando llegas a un bajo peso, tu cerebro automáticamente enciende este chip de la anorexia o de cualquier trastorno de decir, ok, de aquí somos, ¿no? O Y sea, es si el cuerpo se incontrolable. siente bien o genéticamente te sientes bien o te sientes mejor. Quiero entender como como este mensaje que está en en la cabeza que llega en ese clic, en ese momento del que estás hablando, es porque el cuerpo físico al bajar de peso tiene una sensación agradable y gusta o qué pasa ahí. Te lo Ok, pregunto para entenderlo porque, sí, sí, no, no me encanta. Hay una teoría que se llama la teoría de la migración y ah, que va muy relacionada con esto y que lo sacan de un estudio que se llama, ay, se me olvidó ahorita el nombre, te digo ahorita que me diga, el estudio de Minnesota. sí, Es un estudio que se hizo hace, en los años 40, donde por voluntad propia se invitó a, no me acuerdo si 40, 50 hombres a investigar qué pasa con la hambruna y qué pasa cuando hay cuando dejan de comer, ¿no? Entonces ellos se metieron, eran hombres normales, con un peso, digamos que homogénico, trabajadores, nada extra, sin enfermedades. sí. Entonces se sometieron a unas dietas restrictivas muy fuertes eh, y luego empezaron a ver cómo muchos de ellos empezaron a desarrollar trastornos de la conducta alimenticia y conductas compulsivas muy, muy marcadas. O sea, algunos necesitaban ya, o sea, no podían sentarse a comer, algunos imaginaban comida, soñaban comida, leían recetas de comida, recortaban comida, no podían dejar de pensar en comida, aunque no podían comer. Wow. Y conductas así, o sea, unos fumaban muchísimo. Hubo un señor que hasta se cortó un dedo, Ay, no. ajá, se cortó un dedo porque quería sentir como, o sea, para sentir dolor, porque son conductas tan internas con esta parte de que, y solo por dejar de comer, y te estoy hablando de personas que no tenían un trastorno alimenticio previo, Ok. pero, y además, ¿sabes qué? Lo interesante que aquí está una preguntita. Entraron a lo mejor su ingesta calórica y no sé si se puede hablar de calorías y un mensaje para todos. Esto no es como es una advertencia, no Sí. lo hagan, no es correcto. eh, pero a lo mejor entraron con unas 2100, 2200 calorías o 3000 y luego redujeron su dieta hasta 800 a 1100 No. calorías y la verdad es que cuando tú vas a un plan de dieta para perder peso, te dejan 1100 calorías. Estamos Sí. hablando que estos hombres estaban en hambruna con 1100 calorías, cuando tú vas de mujer a un doctor y te dan planes de 1200. Es ¿Qué estás cierto. haciendo? ¿Qué estás haciendo? Lo mismo que el estudio. Exacto. Exacto. Entonces, bueno, después ellos empezaron a realimentar, algunos fueron recuperando su estado mental apropiado,
otros no tanto, fueron recuperando peso y casi todos después de un año, año y medio, recuperaron totalmente la salud, su peso y muchos de ellos quedaron con algunas consecuencias, porque claro que hay consecuencias físicas, Claro, o sea, es que no podemos no mentir, decir que claro. no va a pasar nada, no, sí hay muchas consecuencias físicas. Bueno, entonces ahí notaron que había algo que pasaba muy extraño, porque si no tenían un problema mental, ¿cómo es que desarrollaban estas conductas tan Exacto, compulsivas? exacto. Entonces empezaron a estudiarlo y se llegó a la teoría de la migración. Cuando éramos nómadas, pues nos sentábamos o recolectábamos o hacíamos nuestras granjitas y, o sea, como que estábamos en un lugar, no necesitábamos movernos Sí, tanto, lo normal. Pero cuando antes de eso y cuando estábamos en migración, poniendo al hombre ahí, la verdad es que lo que menos hacen en ese momento es como pensar en comida, sino lo que necesitan es moverse, es comer rápido y muévete, porque sí, necesitamos movernos porque nos van a cazar, ¿no? claro, claro. Entonces, lo que encuentres a la mano, cómelo y muévete. Entonces, realmente tu cuerpo y tu mente en ese momento lo único que está enfocado es en esta migración. Claro. Y esa teoría es la que se maneja genéticamente cuando el botón se prende, entra tu estado en una parte de migración. Es decir, come poquito, muévete mucho, porque hay algo dentro de ti que y tu cerebro no entiende que estás en el siglo 2000, digo, que estás en el año 2023. Él no entiende, él dice, algo aquí suena como que necesitamos huir, Sí, porque no está comiendo y porque además hace mucho que algo está pasando, seguro tenemos que ponernos a en migrar. alerta, ajá. Entonces, no te voy a dar mucha hambre porque tú tienes que salir corriendo. Ah, Entonces, te doy poca hambre y te sigues moviendo muchísimo. ok, Y esto cambia cuando tú empiezas otra vez a decir, ok, voy a realimentarte. Entonces tú empiezas a decir, a ver, espérame, ¿ya estás comiendo? Tal vez ya no nos tenemos que mover tanto. ok. Tal vez ya estamos más seguros aquí. Entonces empiezan otra vez la sensación de hambre y la sensación de no tenerte que mover. Empieza, pero hasta que no vuelve esta realimentación. Esta es la teoría de la parte genética. Entonces, eso lo traemos, aunque haya pasado miles de años, ya está en nuestro cuerpo y está en la genética y está en nuestro cerebro. Entonces, cuando viene esto, Sí, por ejemplo, a ti te operan, bajas de peso, se hace este clic, ¿no? sí, exacto. O sea, hace este clic y se une con la otra parte social de las mujeres son valiosas y solo si caen en esta figura, Sí. tengo esta genética, tengo mi chip prendido, tengo este mensaje de la sociedad y además tengo una baja autoestima, un bajo valor. Entonces es como la mezcla perfecta para desarrollar el trastorno. Para salvar el trastorno. Entonces ya sales del hospital, te das cuenta de esto en tu mente, conscientemente, ¿y qué pasa contigo? ¿Qué sigue? Oh, ok, bueno, ya me sigo bajando. Además, ¿sabes qué? En ese momento, tú sabes de los Carpenters, esta mujer que se murió justo por Sí, anorexia. sí, Bueno, no sé por qué razón. Y bueno, casi creo que tú sabes que todo tiene una razón y por sí, algo, digamos que tú encuentras lo que buscas, consciente o inconscientemente. exacto, lo Y llega a jalo. tu vida aunque no lo pienses. Entonces Sí. llegó esta película a mi vida por azares del destino, justo cuando estaba en esta etapa de empezar a dejar de comer y veo que se muere, pero para mí en lugar de darme como miedo, fue así de, ah, o sea, como una inspiración, ¿sabes? Así de, Como que lo viste, ok, wow, o sea, como una mártir, wow, ¿o qué? sí, como algo así de, no la valoricé, dije, ok, o sea, como que sí, fue chistoso, pero la parte de que se murió, no, así de, ok, deposito, eso no me va a pasar a mí, yo tomo todo lo anterior. O sea, el cerebro se vuelve selectivo Exacto, con lo que quiere exacto, ver y lo que quiere escuchar para... es correcto. Wow, ok. Entonces, yo fui inconscientemente buscando esta selección de cosas que me hacían, oh, sí. Y luego sales a la calle y, oye, te ves súper bien, mira qué bonito te estás poniendo. Sí, Mira que... Entonces dices, oh my God, entonces sí estoy haciendo lo correcto. exacto. Estoy bien. Todo el mundo dice que estoy bien, estoy bien. Em, y bueno, obviamente ya de ahí vino como muchos problemas alimenticios, dejé de comer muchísimo al grado de que
pues a veces solo medio vaso de agua, listo, en todo el día. ¿Y Y tu mamá se daba cuenta? mi mamá sufrió muchísimo, mi A mamá eso, sufrió a eso muchísimo, va mi pregunta, porque como papás que somos, o sea, pensar en esta impotencia que estás viendo, o sea, ¿qué te decía tu mamá o cómo eran sus intentos para hacerte entender y qué pasaba contigo cuando tu mamá te decía estas cosas? ¿Qué te decías tú por dentro? Pues mi mamá no entendía, ella pensaba igual que era algo físico, o sea, nadie nos había dicho en ese momento que yo tenía un desorden, nadie, o sea, nadie, ni yo, pues yo lo había visto en la película, pero no era así como, tú tienes esto, solo era nadie. Mi mamá me llevó con muchos doctores, con gente nutricionista, em, tratando de investigar qué pasaba conmigo, ya sabes, me encontraban bacterias, mi mamá no se detuvo un segundo Ajá, tratando de encontrar la razón por la que no comía. Y claro que ya, ¿qué quieres comer? Me llevaba a los lugares que yo quería, me compraba las comidas que yo quería, pero yo no las comía. O ajá, sea, y llorábamos juntas, porque también hubo un momento dentro de esta desesperación que yo quería comer, pero no quería comer, pero entonces era un problema enorme en mi cabeza. Y había noches que ella y yo llorábamos juntas así de, mamá, es que me voy a morir. Y mi mamá me decía, si te mueres, yo me quiero morir contigo. O sea, qué fuerte, qué tengo fuerte. un hermano, entonces era como, fue muy fuerte para mi mamá. La verdad es que sin ella yo creo que yo no estuviera aquí porque en ese momento ella hizo todo lo que pudo y más y toda la vida. Por eso y por muchas cosas más me voy Claro, a vivir agradecida. claro. Eh, entonces, Te quiero perdón, preguntar el momento que estás en esta como vorágine de la desesperación de tu mamá, te lleva al restaurante, cuando tienes el plato de comida enfrente, ¿qué pasa por tu cabeza? O sea, ¿por qué no puedes tomar un bocado de ese plato? O sea, te lo pregunto para que la gente entienda este mecanismo dentro del cerebro, de la mente, o tu cuerpo sentía asco o repulsión hacia la comida. O sea, ¿cuáles son esos pensamientos? Porque hambre sí tenías, ¿no? O no se no siente. tenía hambre. No se siente, cuando tienes anorexia no tienes hambre. O sea, más. no tienes hambre porque estás justamente en este estado de migración Ok, donde tus, tus señales de hambre están como apagadas. A lo mejor físicamente tu cuerpo necesita, pero tu cerebro no te está mandando esas señales de hambre. o sea, como que Entonces, se por un pone lado, no un bloqueo ahí te en ese bloquean, instinto. sí. Entonces, no tienes hambre, sabes que tienes que comer, mm, y entonces empiezas a mentir un montón, porque Ajá, no quieres hacer sufrir a los demás. Entonces, claro. o ahorita vengo, voy al baño, o sabes que lo pongo, pues yo me acuerdo que lo ponías así como cuando no se dan cuenta, lo pasaba a la servilleta y lo metía. O sea, como empiezas a hacer cosas que la gente piense que sí comiste, pero no comes. O sea, Wow. o les das dos, tres mordiditas y ya, o sea, ya es así de ya no quiero. Hay mucha gente que justo eso es otra conducta compulsiva, que mastica las cosas y las escupe porque no las quiere comer. Entonces, por un lado es este y por el otro es un miedo incontrolable, es un miedo incontrolable Ok, a subir de peso, a a su- subir de peso. Pero no es, pero aunque te digan, es que, o sea, tú estás muy delgada, no te va a pasar nada, lo que sea, es miedo a subir de peso. Es como si tuvieras una araña, ¿no? Una tarántula y una araña. Hay arañas que no pican, o sea, estas que encuentras por el polvo no pican. Pero si tú tienes una fobia a las arañas, así te expliquen un millón de veces que esas cosas no muerden, que no tienen veneno, que no te... Es una araña y tienes fobia a esa araña. Y nada en la vida te va a hacer entender que esa araña no te va a hacer nada. Exacto. Igual. Entonces es un miedo realmente que te llega hasta los huesos y justamente no es entendido hasta que no lo vives. Y entonces, bueno, pues empiezas a esconder y a ocultar muchas conductas y tus valores los valores con los que creciste, o en mi caso, ya sabes, sé honesta y sé esto, empiezan a transformarse porque empiezan a jugar un rol en tu desorden alimenticio. O sea, te conviertes en un mentiroso, te conviertes en un engañador, en un estafador, estas cosas que estás hablando que no se es antes
pero que este Ujú. trastorno te lleva hasta cambiar tu personalidad en ese sentido. Sí, porque justamente he hablado en mis redes sociales de eso, de necesitas dejar la personalidad del TCA, porque si tú te asumes como tu TCA, tu TCA te va a pedir valores que no van contigo como persona. O Wow. sea, tú como persona seguramente avalas, ¿sabes qué? A mí me gusta que sean fieles y me gusta que sean honestos. Como persona, Carla amaba eso, pero si yo me asumía como una persona anoréxica o como lo hacía de entonces mi personalidad no va a funcionar con esto y me voy a alear a estos valores que trae la propia identidad del TCA. Por eso es bien importante no decir que una persona es la enfermedad. Ok. Tú no eres la enfermedad, tú eres una persona que está enferma. Es como una persona que tiene cáncer. Ajá. Ellos no son el cáncer. El cáncer está dentro de ellos, Exacto. pero ellos no son el cáncer. Exacto. Exacto. Es igual aquí. Tú no eres la enfermedad. Tú estás pasando por ese momento, pero no eres eso. Ok, ok. Entonces, Carla, en este año, porque fue un año muy Muy tremendo, intenso. anorexia, muy Sí, terrible, que te internaron incluso varias veces en el hospital, digo, por con medio vaso de agua al día, o sea, no hay cuerpo que resista. claro, no, no, me internaron en el hospital varias veces, incluso en mi casa había enfermeras que me ponían suero, o sea, por favor no lo hagan, es lo más riesgoso de la vida y no vale la pena. Me llevaban al hospital la última vez, estuve ahí como 2 semanas, eh, porque además en ese momento los doctores no tenían tampoco tanta información al respecto, o sea, no sabían qué pasaba, me querían operar del ¿Por qué? estómago porque tenía algo en el estómago que no me podía, que no me permitía comer cuando no era nada físico. Claro. Entonces justo mi mamá hace unos días me contó otra vez esta historia de es que te querían operar hasta que un doctor me llamó, como uno de los jefes doctores me llamó y me dijo, ¿sabe qué? No la vamos a operar a su hija porque su hija a mí no me dice nada en este estudio que tenga algo. No le Mm, voy a abrir la panza, o sea, pues es no es otra cosa. ilógico, exacto. Entonces, ya de ahí llegó, los doctores pues estaban en un hospital público, entonces, además mi mamá pues había gastado muchísimo dinero, ¿no? Ya también. Entonces Pero ya ¿qué era así de, pensabas pues, estando en el hospital? Porque ya hablar de estar en un hospital internada, es que estás a lo mejor a punto de morir. no, bueno, es que yo ya, o sea, era de caminar, me mareaba, me sentía mal, no tenía fuerza, no tenía energía, este, Ahí a no te, veces no podía, pero no te asustaba la muerte, o sea, en tu cabeza no venía este pensamiento sí, de, sí me asustaba, porque yo le decía a mi mamá, no me quiero morir, pero no podía comer. ay, no, O qué sea, desesperación. Qué entonces, ahí un doctor, pues, no sé, yo estaba, o sea, llegó un momento en ese hospital, ya que ya decía, es que ya no quiero estar aquí, ni me muero y sigo aquí, necesito salir, ¿no? Este, entonces yo le decía al doctor, ¿cuándo me voy a ir? ¿Cuándo me voy a ir? Me decía, pues si no comes, no te vas a ir, pues si no comes, no te vas a ir. Y entonces, justo en ese momento dije, bueno, pues voy a comer, pero necesito hacer algo, porque si como, voy a engordar y yo tengo mucho miedo de engordar, yo tengo ay, mucho miedo de no estar ahí. Entonces, ahí en el hospital salí comiendo, pero también salí vomitando. o sea, se vino esto de la bulimia. Sí, O sea, la migración es común que de la es común, anorexia se pase a la bulimia es por común. estos tratamientos o por esta insistencia del comer o por qué. Puede ser por insistencia, pero más bien yo creo que ahí, en mi caso fue un acto de desesperación, pero después fue un acto también que hoy agradezco, porque sin eso sí me hubiera muerto, porque Ajá, empecé a comer y aunque tú tengas purgas, algo se queda en tu cuerpo. Entonces claro. también fue, a lo mejor fue este juego de sí me engancho de ahí, porque mi cerebro me dijo, sí necesitas ya comer algo y no te quieres morir, entonces vamos a darte aunque sea poquito y entonces sí es muy común que como llevas mucho tiempo restringiéndote, también tu cuerpo y esta parte de mantenerte con vida te diga, ¿sabes qué? Necesitas algo de comida, pero como no estás bien, entonces comes poquito y
lo purgas de la manera en que encuentres. No siempre es vomitando. Hay gente que se laxa y hace cosas terribles con laxantes. Ay, no. Hay gente que toma pastillas, o sea, cualquier tipo de purga, porque eso es, y quiero hacer este resaltamiento porque a veces solo se cree que es vomitando. No, Exacto, exacto. no lo es. O sea, hay muchas maneras. Y yo creo que la gente que tiene este trastorno sabe cuáles otras maneras puede purgar. Si no las quiero decir Sí, todas no, porque está puede bien. dar ideas, Sí, está bien. entonces, yo creo que saben y hay muchas maneras de hacerlo. Wow, wow. Entonces, wow, sales del hospital, viene la bulimia y entonces, ¿qué pasa después? Bueno, después, como este periodo de hasta los 18 años, mi mamá, claro que se dio cuenta, o sea, Claro, eso te iba a preguntar y que, ay, no, no es, tu mamá y entonces, ¿y tu mamá qué te decía, qué hacía? O o sea, sea, pues se enojaba, o sea, nos peleábamos horrible, o sea, era como mucho, yo no la, o sea, no soportaba que me enfrentara porque sabía que tenía, entonces me decía, estás gritando y me regañaba, pero ella en su desesperación y yo en mi claro, desesperación de, no, no es cierto, no, no, o sea, como que nos distanciamos muchísimo, sí, o yo me protegí, me puse este escudo de no quiero ver, no quiero ir, no quiero nada, y no, y no, y no. Y pero al final es este mismo miedo que tenía que la anorexia, solo modificado, o sea, si te das cuenta que es lo mismo, nada más con conductas diferentes. exacto. Y me acuerdo perfecto una noche, ya en esta también desesperación de también querer parar de hacerlo, pero no poder parar de hacerlo, pero sentirme mal por mi mamá y ver a mi mamá muy mal y yo sentirme muy mal. Entonces fue así de mamá, si necesito ayuda, eh, tengo esto, o sea, aceptándolo ya, tenía 18 años, acepté, si tengo esto, necesito que me ayudes porque no puedo sola. Mi Exacto. mamá, o sea, como una guerrera, dijo, no te preocupes, yo te voy a ayudar, vamos a encontrar la manera. Y me acuerdo que ese día se puso a buscar y encontró la clínica y con todo su esfuerzo, porque pues nunca fuimos millonarios, yo Sí, no sé cómo le hizo, sí. pudo pagar la clínica y me metió Ok. a la clínica. Tengo una pregunta aquí antes de entrar al tema de la clínica. ¿Hay alguna rutina que hacen los anoréxicos? ¿Es importante tener una rutina para un anoréxico? Porque yo tengo entendido que son como muy metódicos de me levanto, hago esto, no sé qué, no sé qué. O sea, como que es como que son muy cuadrados en ese sentido, porque es como su seguridad de que no van a romper esta inanición. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Y cómo era esa rutina para ti? Sí, mira, fíjate, aquí justamente voy a hacer nada más este tema, que Sí. es normal y no es un anoréxico, porque anoréxico es ponerlo Ah, perdón, en la sí, personalidad. Es una perdón, sí. persona que tiene un trastorno de la anorexia, Sí, o una trastorno, disculpa. porque si no, 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 digo, y es normal, a mí me pasa y a todos, Sí, ¿eh? O sea, no es eso, ellos son una persona con un trastorno. exacto. Sí, hay muchos comportamientos que hay ahí em, que son compulsivos, por ejemplo, les gusta comer a cierta hora y casi los mismos alimentos todo el tiempo. Ok. Este, les gusta hacer como su plato debe estar de esta forma. Hay gente que le gusta siempre comer con la misma cuchara Ah, o hacer como las mismas rutinas y si algo cambia de esta rutina es como choqueante porque se salen de su control. ok, Cuando en realidad esta es otra cosa, que ellos creen que están controlando la situación, pero quien está controlando la situación es el trastorno, no claro, ellos. claro. Entonces, sí, hay muchas conductas ahí muy compulsivas y muy metódicas, o sea, y O sea, cada uno puede tener diferentes. nosotros como papás o como adultos, digo también como adultos porque hay mucha gente que adquiere el trastorno ya cuando es más grande, no necesariamente empiezan desde niños. Entonces, mi pregunta va encaminada a esto. Como papás, estas son las pequeñas señales que nos están indicando que nuestro hijo o hija está entrando o está teniendo este trastorno, o como adultos, hacer consciente, como de decir, ver que siempre quieres comer con la misma cuchara o que te molesta que tu plato no esté igual siempre de la misma manera. Pueden ser señales como de alerta de ojo. O sea, esto no es normal. Sí, O sea, esto te va a llevar a algo. Estas son las señales. sí.
Yo creo que los papás empiezan a ver conductas extrañas que sus hijos no hacían antes y que son como muy consecutivas y muy permanentes. O sea, por ejemplo, hoy es hora de comer, tengo mucha tarea y todos los días tienen un montón de tarea a la Ah, misma hora, en el mismo momento. A ver, ¿por qué no lo haces en otro momento? claro. Y si hay una reacción así como, no, no puedo, Ah, algo está ahí. Y ah, no digo que no sea siempre un trastorno de la conducta alimenticia, puede ser una depresión, puede ser, exacto. pero algo está pasando ahí que no está como correcto. O sabes que ella siempre lleva este mismo lunch. A ver, ¿por qué no tratamos otras cosas? No, es siempre lo mismo. Exacto, ok. O siempre son como 3 rebanadas de manzana. Si pone 4, es como el acabose, el mundo se acaba. Pero solo una más, sí, pero, o sea, somos como mucho pensar en cantidades, mucho pensar en tiempos, mucho pensar en que nada se salga de ese control. Por eso también la mayoría de los trastornos de la conducta alimenticia se viven a solas, porque te quitan de la sociedad. A eso iba mi pregunta. ¿Cómo es la vida social de una persona que adquiere este trastorno? ¿Cómo es su vida social? Se vuelve, se va volviendo poco a poco, se va decrementando, poco a poco desaparece. Wow. Si eres un adolescente, pues poco a poco vas a empezar a tener tú solito a cerrarte el círculo. Cuando empieces a sentir que hay cosas que te van a mover a hacer afuera de la enfermedad, si no estás lista, te vas a retraer. O sea, si hay gente que te empieza a decir, come más, aunque ellos tengan la mejor manera, tú vas a decir, no, no es seguro para mí, mejor ya no quiero ir, ¿no? O sea, como estas conductas, entonces se empieza a vivir una soledad muy fuerte y en silencio. Wow. Em, si eres un adulto, pues más, o sea, porque ya no solo tienes que dar explicaciones. Yo creo que a veces nada más nos enfocamos en los adolescentes, pero cuando eres adulto, puedes poner 1 millón de pretextos para no salir, puedes poner 1 millón porque a nadie le tienes que decir nada, solo decidir no salir, o solo Exacto. decidir no ir, o solo decidir mentir. ¿Y quién te va a decir algo? Entonces, se vive muy solo en la anorexia, en la bulimia, en el comer compulsivo, porque además es vergonzoso. O sea, es un tema de pena para las personas que lo viven. O sea, decir que estoy vomitando, pues, da vergüenza, da pena, Sí. porque no es algo agradable. Entonces no vas a ir por el mundo a decir, hey, Yo no, vomito y, o sea, no. sí, no, eso es algo que te lo tienes que callar y que y que te duele mucho, pero que no puedes a nadie decírselo, es tuyo. O las personas que son comedores compulsivos, o sea, imagínate, yo he oído historias de gente que come de la basura, porque ¿a quién va a ir por la vida diciéndole como de la basura? Porque va a ser juzgado, porque no hay compasión a veces, porque Nos es falta. algo que se vive solo. Eso está fuertísimo porque siento que te vuelves cómplice tú mismo de ti mismo, ¿no? Y te Sí, encierras en este hacia adentro, pero en algo que te está dañando terriblemente. O sea, y tú mencionabas algo de un grito del alma, o sea, tu alma gritaba una cosa y tu mente decía otra. claro. O sea, al final yo creo que esa es una parte que falta en algunos tratamientos, tocar esta parte del alma, porque tocan la parte de la mente y toca la parte física, pero hay algo dentro de nosotros y si no me equivoco, creo que cada una de las personas que tienen un trastorno, hay algo dentro de ellos que saben que están mal, que saben que quieren recuperarse, pero no saben cómo. Y para mí eso es el alma. Los que son creyentes es Dios diciéndote, aquí estoy, el universo, en lo que creas, en esa fuerza superior que te dice, sí me quiero recuperar, sí quiero, pero es como esta voz atrapada de, ayúdame, por favor, pero no puedo gritarla. Exacto. Y tu mente hace por acallarla, esa voz, todo el tiempo, cambia como la conversación, quiere cambiar esta conversación. Se desconectan las emociones Sí, cuando estás muchísimo, padeciendo este trastornos. Hay muchísimo. desconexión de emociones.
muchísima desconexión contigo misma. O sea, si imagínate, si no puedes sentir el hambre, que es una necesidad primaria, Sí, y que como a ti te sorprende, es que ¿cómo no puedes sentir hambre? Es que sí, no. imagínate la desconexión que existe entre tu cuerpo y tu mente y tu alma, que no puedes sentir ni hambre. Ok, ok. Entonces es una desconexión enorme, no hay sentimientos, hay mucha gente, o sea, sí hay sentimientos, claro que los hay, pero Están sufriendo, pero estás ahí, no, por ejemplo, yo no podía llorar, o sea, hay cosas que llorar para mí, cuando mi abuelito se murió, mi abuelito fue como mi papá. Yo me acuerdo que me sentía tan mal por no poder llorar como me sentía dentro. Estaba tan triste, pero no podía llorar. wow, wow. Por esta desconexión que ya venías Por manejando. sí, pero en ese momento no lo sabía, ¿verdad? O sea, en este momento era, yo solo quería llorar y no podía y me sentía muy triste y era como mucha desconexión del dolor, por ejemplo. O sea, digo, ahorita a lo largo de la historia, si nos da tiempo, cuando hacía tanto ejercicio, o sea, mi cuerpo me dolía de tanto ejercicio, pero no importaba. O sea, Llega un momento en que te sientes como superior a los demás o como yo puedo y tengo el control sobre la comida y ellos no pueden y llega esta sensación que de momento yo creo que debe de ser, me imagino como al principio, eh, esta sensación como compensatoria de decir, yo voy a decir una mala palabra, o sea, soy una chingona porque puedo hacer esto y los demás no pueden. ¿Llegan claro, esos momentos? muchos, muchos llegan, porque, o sea, tanto en la bulimia como en la anorexia llegaban para mí. Por un lado era así de, nadie tiene esta como disciplina como yo la tengo. O sea, yo puedo no comer, yo puedo ayunar, yo puedo irme a hacer ejercicio, despertarme súper temprano, nadie es, o sea, todo, y además, ¿sabes qué? Te admiran de afuera, porque vas a Sí, una fiesta y dicen, ¡oh! No inventes, yo quisiera ser como tú, yo no puedo dejar de comer eso, y yo, ya yo. sabes, ¿no? O sea, yo sí puedo. O, wow, yo no puedo hacer tanto ejercicio como tú. Y es así como, oh, no estoy tan mal, yo sí puedo, soy un poco mejor que los otros. Es este parte de orgullo interno de decir, y que te amarran a la enfermedad, porque justo cuando viene esta parte del alma de decir, necesito ayuda, ya no quiero estar aquí y estas crisis horribles, viene esta parte, oh, pero a lo mejor no lo estás haciendo tan mal, acuérdate lo que te dijeron, acuérdate. Y Wow. entonces, además, tu personalidad se empieza a construir ahí, porque hay mucho miedo de perder quién eres. Ah, Sobre todo, o sea, tú eres la deportista, tú eres la que eres disciplinada, tú eres la que no come azúcar, tú eres la que no come esto, tú eres la que no come lo otro. ¿Qué voy a hacer cuando empiece a comer? ¿Qué voy a hacer cuando no empiece a hacer todo este ejercicio? ¿Quién voy a ser? exacto, exacto. Eso está fuertísimo, porque siento que conforme vas, la enfermedad te va ganando, te vas perdiendo y te vas diluyendo tu esencia, quién realmente eres, ¿no? Claro, Y entonces te vas exacto. como construyendo, como tú dices, este personaje que no es y que todo mundo está como reinforced, como reforzando con estos Alabando. comentarios. Exacto, y es muy también para el ego, ¿no? El que te estén diciendo de, wow, qué bárbara, o qué bárbaro, o ay, ¿cómo le puedes hacer? Yo no puedo. O sea, es como, sí, está bien cañón, porque fíjate cómo me estoy dando cuenta ahorita que estamos platicando, cómo todas estas vertientes, lo veo como tentáculos de un pulpo que van como entrelazándose y entretejiendo a este ser humano que dentro de esta enfermedad no es lo que es en esencia, ¿no? Y Sí, ¿no? y además estos tentáculos te van enredando como en una bola cada vez más, pues más difícil de desamarrar, ¿no? Claro, y en realidad es como esta parte de estar tan amarrada y tan así, pero dentro de ti está esta luz que todavía quiere salir y que hasta mí, después de 27 años estuvo viva. No es que un día se murió, es que estuvo ahí y gracias a esa luz me pude recuperar. Entonces hay un alma ahí que sabe que eso que está allá afuera no eres tú, no Exacto. es lo que tú crees, tú eres más que eso. Y por eso insisto, es bien importante.
buscar aparte de ayuda psicológica y física, que es importante, buscar sanar Espiritual, esa alma, la porque espiritual. si no, sí quedas cojeando de un pie. Claro, Y al porque final, somos mente, cuerpo y espíritu. Finalmente somos un sí, todo, ¿no? Y hay que cuidar esas tres partes, ¿no? Y hay que sanar esas tres partes. así es, así es. Entonces, bueno, nada más para concluir, después de estar todo este tiempo, me recuperé, o sea, conductualmente me recuperé un poco A los y 18 años, cuando justamente pides a los ayuda a tu mamá, ajá, y luego, 3 años me estuve, digamos que sin conductas compulsivas extrañas, pero justamente aquí y aquí no cambió nada, o sea, aquí en mi alma no cambió nada porque seguía teniendo mucho miedo y sí, aquí en mi mente, pues de ahí se amarró y entonces no, aunque yo ya no vomitaba, aunque yo ya no hacía cosas, dentro de mí todavía había esto de estos pequeños trucos de restricción, ya sabes, de, voy a hacer una dietita, ¿no? ay, no, sí, Voy a peligroso, hacer, o sea, lo que todo el mundo hace allá afuera, yo lo empecé a hacer, porque todo el mundo lo hace. claro. Y de ahí, pues fueron recaídas tras recaídas tras recaídas, unas muy altas, otras muy bajas, unas muy altas, otras muy bajas, y así pasó toda mi vida. O sea, hasta que llegué a un punto donde fueron 3 años muy complicados, donde regresé a una anorexia muy severa, Sí, híjole. aunada con un ejercicio muy compulsivo. ¿Qué esa es la vigorexia? ¿Tuviste vigorexia o no? Sí, es un poco, vigorexia es como, la diferencia entre vigorexia y ejercicio compulsivo es que la vigorexia tienes que verte estos musculotes Ah, grandotes y entonces empiezas a tomar como muchas cosas para que tus músculos crezcan ah, y no eres capaz de ver estos músculos tan grandes en el espejo. Entonces hay mucha dismorfia ok, corporal en la ajá. vigorexia porque aunque tú tienes músculos, ellos no se alcanzan a ver con esos músculos. Entonces hay dismorfia corporal con esta otra parte y muchísimo ejercicio. En mi caso ni siquiera buscaba tener más, era solo hacer ejercicio. Recuerdo estar en el gimnasio en la madrugada cargando pesas y ni siquiera teniendo un objetivo por carga. O sea, no era de, oh, voy a marcarme. Era así de solo hacer por hacer. Por Y el es que no miedo sé a si subir de peso, ¿no? por el miedo a subir de peso, por no poder también compulsivamente no poder parar, porque ya era una compulsión, o sea, ya no era ni siquiera pensando en quiero bajar de peso, no era ni siquiera llegar a un número en la báscula, no buscaba eso, era solo hacer ejercicio por hacer ejercicio. Wow. That's it. Y dentro de la etapa de la enfermedad de la anorexia, ¿tuviste disformia, ¿cómo se dice? Corporal. Disformia corporal, sí la tengo, O sea, tú te veías en el espejo, ¿cómo? Porque me imagino que debes de haber estado, o sea, en los huesos. Pero sí, tú, ¿qué veías en el espejo? pues me veía delgada, o sea, una cosa delgada, pero no como la gente me decía que me veía. O sea, yo Ajá. jamás me decía así de, te ves súper mal, te ves súper enfermo. Yo me veía solo delgada. Mi dismorfia corporal creo que no es tan grande porque eso también depende de cada persona. Hay Ah, ok. personas que tienen una dismorfia corporal muy grande Ok. y hay personas que no sufren dismorfia corporal en Ah, ok. anorexia. No siempre es en todos los No casos. siempre, no Ok. siempre. Yo sí tenía algo de dismorfia, pero sí me alcanzaba a ver delgada. O sea, nunca me vi como enorme. No, no me vi en un cuerpo grande, me veía delgada, pero no al grado que la gente me decía. Ah, ok, ok. Entonces pasan, dices que estos 3 años que fueron terribles, que viviste cosas súper, esta anorexia tan profunda y tan terrible, Horrible, sí. ahí volviste a llegar al hospital, o sea, No, no volví a llegar al hospital. Ya estoy hablando de hace unos años que empecé, con mis hijos, ya con todo. No volví a llegar al hospital, quiero tocar ese tema porque a mí me llama mucho la atención que te hayas podido embarazar, o sea, que hayas tenido el embarazo. ¿Cómo fue esta etapa del embarazo con esta enfermedad? ¿Cómo se vive un embarazo? Pues mira, para mí fue una de las etapas como más, digamos que dentro de estas conductas compulsivas, como con más permisión, ¿sabes? Ok, Con un poquito de, ok,
sí puedo comer más, sí puedo subir de peso, como un poco más. Y lo digo con cuidado, porque tampoco es que viví libre, o sea, sí me seguí cuidando, sí seguí con restricciones, sí seguí como con conductas compulsivas, pero bajaron. Fue una intensidad muy leve, porque claro que estaba feliz de tener a mis hijos, me sentía, o sea, Claro. encantada, fue lo mejor que me pudo haber pasado. Y fue un poco de libertad, de decir, ok, tengo que comer por ellos y voy a comer y voy a hacerlo mejor y siempre con esta esperanza de voy a hacerlo mejor por ellos. Y nacieron, los amamanté perfecto, o sea, fue una de las mejores etapas, digamos que dentro de estas recaídas fue de las más estables, cuando ellos nacieron y cuando estuvieron muy bebés, porque Ajá. me da como este permiso de, Claro, claro. ¿Y te cambió la maternidad en algún sentido después de haber tenido tus hijos? ¿Crees tú que hubo algún clic en tu mente, que en tus emociones, que cooperaron como para ayudar después en la sanación? claro, o sea, me cambió muchísimo en muchos aspectos y me cambió muchísimo, yo creo que hasta en las previas, cuando recaía, pues no eran tan graves porque estaban ellos ahí, y ellos fueron los que me impulsaron, no ellos con palabras, sino ellos con su existencia me empujaron a recuperarme porque, o sea, el pensar en ellos, el ver sus caras, el saber que no fue un hospital, pero yo físicamente no me sentía bien, o sea, había días que pensaba que no iba a despertar. Y el de imaginarme que ellos iban a pasar por eso, o sea, me daba terror y me daba mucha culpabilidad, o sea, hacerle eso a mis hijos. Claro. Y por otro lado me sentía la mamá más mala del mundo, o sea, me sentía muy mal siendo mamá, teniendo estos trastornos, dándoles este ejemplo, o sea, ¿qué era de mí si ya ni siquiera podía ser mamá, ni persona, ni nada? Claro que me cambió la vida y claro que por ellos me recuperé, o sea, por mí y por ellos, Claro, porque claro, eso es muy importante. es una esperanza, o sea, al final y durante mi proceso de recuperación creo que fueron un punto clave para mí, porque ellos estuvieron, o sea, hablé con ellos, tuve que darles las caras, tuve a su edad y a su tiempo, les dije lo que padecía, les dije el tiempo, Claro, dejé de ocultarme y el abrirme también para mí fue como imitarlos de una manera sana, protegida, saber que había vivido su mamá, porque a veces se comportaba de maneras tan extrañas, porque a veces hacía cosas tan raras, imitarlos y invitarlos a ese proceso y ver sus caritas durante ese proceso, verme comer un helado, verme hacer cosas que nunca había hecho antes, que ellos sabían que mamá solo come ensaladas, mamá solo, o sea, ajá, y ver que empezaban a hacer otras cosas, a comer otras cosas, a subir, o sea, era así de, lo disfrutaron conmigo sí, y siguen emocionante. invitados en este proceso porque no hay un proceso que termine, ¿no? Nunca terminas de sanar, siempre vienen Claro, y siempre hay hay cosas. otras cosas de sanar, Sí. pero son parte clave de este proceso. Esta persona que tú mencionas que llega a tu vida, que también fue gran parte de este proceso de sanación, Claro. ¿es tu esposo o quieres mencionar quién es? O... O, bueno, Victoria Kleisman es coach, la pueden ahí buscar también, es una coach que se dedica por varios años a ayudar a trastornos de la alimentación y y por alguna razón justo empecé a oírla en un podcast Ah, para que vean lo importante que son estos puntos, porque tú no sabes a quién le vas a llegar. Entonces, me acuerdo estar haciendo ejercicio compulsivamente y con mis audífonos y poniendo podcasts, ¿no? Diferentes, porque además siempre estaba buscando y cabe señalar que antes de buscarla a ella estuve con terapia que nunca o sea, no quiero decir que los terapeutas no funcionen, sí funcionan, porque a lo mejor eso es lo que me motivó a buscar a Victoria, no lo claro, sé, claro, pero mis conductas no cambiaron. O sea, no es que nunca haya buscado sanar, sino es que durante este proceso de daños sí traté y sí fui con pero psicólogos y sí recaías. fui con nutrólogos y las conductas no mejoraban y no mejoraban y no mejoraban. Entonces, hasta que no fue con ella que llegué, justo por el podcast, le escribí, después de oírlas varios meses, le escribí, eh,
nos comunicamos y ella empezó a trabajar conmigo en este 24/7 por chat, no en físico, pero siempre conmigo apoyándome, orientándome, poniéndome como retos y, y fue la única manera de salir, o sea, Wow. del proceso. Wow, una gente comprometida con su trabajo y comprometida con el ayudar al otro y con qué importante es también, Carla, yo creo que así como tú que estás comprometida con dar la esperanza, con ayudar, con esto que estás estudiando ahora para acompañar a las personas que están sufriendo en este momento, miles de personas, no sé si tengas una estadística porque yo te comentaba que yo ya hace mucho que no oía como de estos temas, como que ahorita se está hablando de otras cosas cuando va creciendo, o sea, va un aumento, porque el bombardeo mediático y el bombardeo de las exigencias sociales y demás va muy apuntalado a esto que hablábamos de la imagen corporal, que no es real, ¿no? Y que no es humana, no es real, no debe de ser, ¿no? Y que nosotros nos hemos estado abriendo y aceptando y haciéndolo nuestro, esta idea de esta imagen corporal que se exige ahorita, ¿no? En la sociedad y en todo esto. Entonces, eh, qué importante es, así como tú y como esta doctora, me imagino que es, el tener este compromiso y este amor por el otro y este querer dar y querer ayudar, ¿no? Porque ella te cambió la vida y ahí fue, ¿en qué momento fue cuando tú dijiste? Esto te lo quiero preguntar porque a mí se me hace como bien importante el ubicar mental y emocionalmente y espiritualmente, si puedes recordar en el momento que dijiste, este es el camino, sé que voy a sanar, estoy sanando. Ok, fíjate, Victoria no es doctor, ella ha Ah, tenido cursos de psicología, pero no es doctora, entonces solo es coach y ah, ella tuvo su proceso antes, ah, ajá, también es recuperada de trastornos de la alimentación y muchas otras cosas, pero creo que aparte de estudiar toda esta parte de la mente y la nutrición, es una persona que es muy espiritual, entonces creo que eso ayuda muchísimo, o era la parte que tal vez me faltaba a mí. Y cuando la contacté fue algo como muy extraño, muy especial, puede ser mágico. No sé ni por qué la contacté, yo le mandé creo un mail y ella me contestó luego, luego y de ahí nos enganchamos y cuando hablé con ella, o sea, siempre esta parte de, no tengo otra cosa, o sea, no puedo hacer nada más, ya hice todo, era como mi último recurso, porque ¿qué más podía hacer? Ya había ido a psicólogos, ya había ido al nutricionista, ya, o sea, ya lo había intentado por mí sola, dentro o sea, de lo cristiano, busqué a Dios y no funcionaba, y no digo que nada de esto tenga, ¿no? O sea, no podía ya. Y ella, o sea, me dijo, ¿sabes qué? Dos cosas me dijo. Yo voy a confiar en ti primero hasta que tú confíes en ti misma. Yo voy a hacer esa parte hasta que tú confíes en ti. Y dos, lo único que tienes que hacer es correr hacia el miedo y entender que el miedo es una emoción y no te va a matar. La tienes que sentir, la tienes que vivir, pero vas a salir. wow. Y me dijo, confía en el proceso, yo ya sé que lo vas a lograr. Entonces, desde ese momento en que ella me dijo que alguien confiaba en mí, sin necesidad de que yo tuviera que confiar en mí, Sí. o sea, y esas palabras como que algo hicieron. Sí, claro, y después, ¿sabes qué? Ver este amor por mí, o sea, me acuerdo que un día me dijo, tienes que comer un helado porque te da mucho miedo, y en este proceso fui con mis hijos, me compré un helado y recuerdo perfecto la cara de mi niña chiquita viéndome comer un helado, o sea, y yo llorando así de, es que lo tengo que hacer, es que no hay forma que no. Y es cuando lo que mencionábamos hace rato es la clave, o sea, es que ellos están ahí, están viéndome y realmente me llenó el corazón y la tengo aquí esa mirada y más todo esto. Entonces creo que fue esta otra parte que no se enseña, no se toca, sino solo tienes que estar como conectada contigo misma para poder conectar con los demás y dar esta luz de esperanza que todos necesitan en este proceso de recuperación. Exacto, exacto. Híjole, está fuertísimo y está hermosísimo y bellísimo porque estás hablando de la fuerza del amor.
el amor hacia tus hijos, el amor de tus hijos hacia ti, el amor hacia ti misma, el amor de esta coach hacia ti. Fíjate cómo la fuerza del amor es expansiva, es contra eso nada puede, ¿me entiendes? Y ahí es donde está ese rayo de esperanza y ahí es donde está esa luz. Eh, ¿Qué quieres decirle a todas esas personas que ahorita en este momento, ojalá si nos están escuchando o están viendo el podcast, que están vomitando en el baño, que están frente a un plato de comida, que están en el gimnasio haciendo ejercicio pensando en las calorías que están quemando, todas estas situaciones, ¿qué quisieras decirles ahorita, Carla, a través de este medio? Yo quisiera decirles primero que nada, nada, absolutamente de nada de lo que están haciendo es su culpa. Quitarles esa culpa, porque nada de eso les tiene que dar vergüenza, porque ustedes no decidieron estar ahí. Entiendo perfecto esa situación, que las abrazo desde aquí, que justamente desde el amor las acompaño en este proceso, que se abracen, que se disculpen y que ustedes tienen la responsabilidad, pero sobre todo tienen un mundo de posibilidades para cambiar. Y solo es una decisión. Tal vez es la decisión más difícil de su vida, pero es la que más va a valer la pena. El amor, no es que digas, el amor lo encuentro y ya está ahí. No se trata de buscar si te amas o no. Se trata de encontrar esa pequeña lucecita que tienes ahí que te quieres recuperar y póntela a ver y descubre qué hay ahí y poco a poco ve confiando en el proceso. Busca ayuda. Hay muchos profesionales que te pueden ayudar. Busca conectarte contigo misma y busca esa unión entre lo espiritual y todas las otras prácticas. De verdad, hay posibilidades para ti para sanarse. No estás sola. Hay muchas personas que ya lo hicieron y si esas personas lo hicieron antes que tú también te puedes sanar. Qué hermosas palabras. Y ya para ir cerrando, Carla, yo quiero tocar un punto que creo que es muy importante. ¿Qué pasa con el perdón? Hay que perdonarse a ti mismo para poder avanzar. ¿A qué perdonas? ¿A quién perdonas? ¿Y cómo llegas a este perdón? Y si has perdonado, Primero, claro, es un proceso, justamente es este amor y este perdón, porque si no perdonas, hay cadenas que te están atando, que no te dejan ir. O sea, mientras tú no dejes ir ese dolor o ese sufrimiento que te hiciste a ti misma o que otros te hicieron a ti, eso te va a encadenar a tu pasado ujú, y te va a encadenar a cosas que no vas a poder salir adelante. Entonces es indispensable perdonar, que no significa olvidar y que si lo haces desde el amor también entiendes que si alguien te hizo daño fue porque eran las herramientas que esa persona tenía en ese momento. Tú no sabes de qué proceso venga esa persona, tú no sabes de dónde venga. Y además, creo que algo muy importante, que a lo mejor suena ridículo en este mundo que vinieron, pero que es muy saludable pensar, es que solo muy pocas personas tienen malas intenciones. La verdad es que la mayoría de nosotros actuamos con buenas intenciones desde el amor, tal vez erróneamente, o sea, como esa persona que te dice, "¡Ah!", a lo mejor alguien te dijo, está súper gorda, es súper malo, es feo, pero a lo mejor en su intención era, te quiero cuidar, pero no sé cómo decirte, pero entonces te lo expreso y salió algo horrible de mí, pero en su interior a lo mejor era una buena intención. exacto. Entonces, si ves en esos actos que te dolieron a ti, que pudo haber una intención buena, que esa persona estaba también pasando por un proceso que tú no conoces, que Sí. tú no sabes por qué lo hizo, pero que sin embargo desde aquí le mandas tu perdón, sin olvidar que eso te afectó, pero lo perdonas como a ti te van a perdonar, porque tú también hiciste cosas, porque tú también estabas en un proceso, porque tú también dices cosas con buenas intenciones que lastiman a otros. Claro, claro. Y también te tienes que perdonar. Entonces creo que el perdón es importante porque a la medida que tú te perdones, también te van a perdonar a ti. Claro, y también yo creo que aquí entra un profundo sentimiento de compasión
¿no? Que Claro. van unidos la compasión hacia ti, la compasión hacia los demás, el no juzgar. Tenemos tan mal esto de señalar con el dedo y juzgar al otro y porque no tenemos esta compasión que hace tanta falta en estos tiempos, ¿no? Como de entender, si vemos a alguien con un trastorno alimenticio, en lugar de señalar con el dedo, tengamos compasión, ¿no? Y, Eso es lo más importante, la compasión. O sea, qué bueno que lo nombras, Sofía. Muchas gracias, porque, y viene con esto también que dijiste el amor, es que no es nada más tener tolerancia, porque podemos tolerar, pero si no viene desde el amor no hay compasión. Entonces la tolerancia con amor se vuelve compasión, porque realmente sientes lo que el otro pueda sentir desde tu perspectiva y pero lo abrazas con amor y es abrazar esto que tal vez no entiendes, es abrazar esto que no, tu cabeza no te alcanza a comprender porque esta persona no puede comer, pero te abrazo. Y se siente, eso se percibe y eso Sí, se comunica y es otro tipo de comunicación, pero yo siento que es una comunicación muy, muy poderosa que puede ser muchísimo bien al otro. Por eso me encanta que nos hayas compartido tu historia de esta manera tan generosa, porque nos estás haciendo entender también lo que sufren, lo que sienten. Son seres humanos que están pasando un proceso súper doloroso, súper complicado, súper esclavizante y esto nos puede llevar a tener compasión por él, a empatizar, a darle eso, esta necesidad tan grande que tiene de ese abrazo que es el que estás hablando, ¿no? De esta comunicación compasiva y de esta fuerza del amor. Entonces, así es. mil gracias, Carla, por escoger este espacio para compartir tu testimonio, por regalarnos esta conversación que es tan necesaria en estos tiempos en donde hemos dado un valor desmedido a la imagen corporal. Gracias por dar la esperanza, esa luz, para enseñarnos que sí es posible lo que pareciera imposible. Gracias por mostrarnos que el poder está en nosotros. Solo falta reconocerlo y mirarlo. Y entonces nos va a dar la fuerza, esa fuerza que se necesita para librar las batallas más fieras. Gracias porque con tus generosas palabras nos enseñas el camino de la sanación profunda y comprometida y que entonces y solo entonces nos regalaremos la posibilidad de tener vidas extraordinarias. ¡Ay, Muchísimas qué gracias. bonito! Muchas Sofía, gracias. estuvo hermoso. Muchas gracias a ti por invitarme. Gracias por estas palabras. Es un abrazo que lo siento Sí, hasta acá. te lo Muchas mando, gracias. claro, claro. Sí, Y lo siento hasta acá. te felicito, eres una inspiración, la verdad, y vas a ser una inspiración para muchísimas personas. Vamos a poner tus redes sociales por si quieren Por favor. contactarte, que estés segura de eso, que la gente lo sepa. Y pues, Y quiero nada más una cuestioncita, sí. invitarlos. Voy a tener un taller, justo esto de prevención para Padrísimo. papás. Te voy a pasar la información, va a ser en julio, y creo que es importante decirlo. Ok. Y ya búsquenme en redes sociales, subo mucha información, Di tus comparto. Si redes tienen sociales. dudas, pregúntenme. De una No, vez dinos tus redes sociales, compártenoslas aquí, de todas maneras vamos a este, poner por escrito. sí, Instagram es Carla Manzanilla, con K-A-R guión bajo Mans, las primeras 4 letras de Manzanilla. Y en Facebook, Coach Carla Manzanilla, y mi página www.carlamanzanilla.com. Y si tienen preguntas de lo que sea sobre estos temas, pregunten. No se queden con dudas, pregunten. Ok, pues muchísimas gracias. Ahí están ya los datos. Acuérdense de suscribirse en YouTube, de darle like a todos los episodios que escuchen y que les gusten. Y espero de corazón, que esto llegue, toque, cambie vidas, que estoy segura que como viene desde el amor, así va a ser.